si os parece, vamos a hacer una pequeña recopilación del lóbulo temporal viendo las funciones que tiene. Veréis, por tanto, funciones, hemos dicho que audición, integración sensorial de sonidos, memoria a corto plazo y parte del lenguaje comprensivo. Pensad en una cosa muy importante, veréis. Cuando yo digo integración sensorial, ¿a qué me estoy refiriendo? Si os parece, vamos a la pizarrita. Veréis. Hemos dicho que el cerebro se compone ¿de qué? De neuronas. ¿Cuántas neuronas tiene un cerebro? Bien, pues fijaros. Un cerebro de un niño, de un bebé, nace con 100.000 millones de neuronas. ¿Y cuántas neuronas tenemos cuando vamos creciendo? Pues exactamente las mismas. 100.000 millones de neuronas. Es decir, y cuando avanzamos en la edad, seguimos teniendo 100.000 millones de neuronas. ¿Qué quiere decir con esto? Que las neuronas son siempre más o menos, neurona arriba, neurona abajo, lógicamente, nos vamos contando una a una, más o menos las mismas. Lo que quiere decir que las neuronas no cambian con los años. Lo que van a cambiar son las sinapsis, las conexiones neuronales. ¿Qué quiere decir con esto? Fijaros. Vamos a dibujar así de forma muy rudimentaria una neurona. Pues una neurona, al nacer, nace con una sinapsis, ¿no? Pues esas neuronas van a ir con los años desarrollándose. Conforme vamos entrenando las neuronas, se van a ir desarrollando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona, y me acuerdo de una clienta, profesora de música, que me decía, es que yo escucho sonidos que otras personas no perciben. ¿Por qué esa persona escucha esos sonidos que otros no percibimos? Porque ha desarrollado tanto a nivel temporal la audición que ha desarrollado muchísimo estas neuronas. Se han hecho muy fuertes, muy grandes, como ese árbol que crece. Por eso, el cerebro está en desarrollo, como he dicho anteriormente, continuamente desarrollándose. Por eso un niño que no está bien desarrollado tiene un trastorno del neurodesarrollo. Los típicos déficits de atención, que vamos a ver luego en el lóbulo temporal, en el lóbulo frontal, esos típicos dificultades que hay en el desarrollo son los trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué son trastornos del neurodesarrollo? Porque su cerebro no se está desarrollando como debería desarrollarse, o lo esperado. ¿De acuerdo? Por tanto, en la audición tenemos esa capacidad desarrollada. Una persona desarrolla más, otra persona desarrolla menos. ¿Y de qué depende? De que yo active esta neurona. Cuanto más active la neurona, mejor va a desarrollarse. Por tanto, a la vista de lo que dije en la anterior clase, si yo estoy todo el día haciendo crucigramas, voy a desarrollar un lenguaje de forma fenómeno, como es aquí. El lenguaje a nivel temporal lo voy a desarrollar de forma perfecta, porque estoy todo el día haciendo crucigramas. Pero, ¿y el parital en el cálculo? ¿Lo estoy desarrollando? ¿Y mi capacidad, por ejemplo, digamos, de reconocimiento de cara, la estoy desarrollando? Es decir, esas capacidades tenemos que ir desarrollando. ¿Y mi capacidad de estar concentrado la estoy desarrollando? Parte sí, lógicamente, pero no todo. Por tanto, tenemos que activar todas las neuronas del cerebro, la máxima posible, si queremos que se mantenga. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? Si no la activamos, se van a ir perdiendo conexiones neuronales. Y esto es un poco lo que vamos a ver luego en el envejecimiento. Por tanto, si yo escucho mucha música o aprendo a tocar un instrumento, voy a desarrollar muchísimo el lóbulo temporal derecho a través de la música. Si yo no escucho música, ni aprendo a tocar un instrumento, ni hago nada, pues voy a desarrollarlo menos, o con la pintura. ¿Vale? Por tanto, cuanto más activemos las neuronas, más se van a ir desarrollando. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, si os parece. Una cosa importante, y como podéis parar el vídeo, os lo voy a pedir. Quiero que paréis un momento el vídeo que estáis viendo, que cojáis un papel y un bolígrafo, un lápiz, ¿vale? Para hacer esta actividad que voy a poner a continuación. Vamos a hacer un ejercicio, si os parece, de memoria a corto plazo, ¿vale? Veréis, os voy a poner un texto.
Aquí tenéis un texto que vamos a leer juntos. Después de leerlo, os voy a poner unas preguntas y sin mirarlo, si no, no sería memoria, sería mirar. Vais a contestar las preguntas. ¿Sabéis cuántas preguntas respondéis? Antonio Sánchez tiene 12 años. Vive en el Prat de Llobregat. Cada día se levanta a las 7:15 de la mañana para asistir al colegio Ramón Llull junto con su hermano Andrés. El día 25 de marzo iba a ir con su clase a visitar al Parque Natural del Garraf, para lo cual iban a salir a las 8:45 de la mañana. Pero un camión había tenido un accidente en la curva 7 y los agentes habían cerrado la carretera. Según dijeron en la radio, había habido 5 heridos leves y 2 muy graves. Finalmente, suspendieron la excursión para abril. Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba el niño? A ver, apuntadlo. A ver cuántas preguntas respondéis. ¿Cómo se apellida? ¿Dónde vive? ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo se llama su colegio? ¿Cómo se llama su hermano? ¿Dónde iban de excursión? ¿Qué día? ¿Qué mes? ¿A qué hora iban a ir? ¿Qué accidente se produjo? ¿En qué curva? Como veis, aquí tenéis preguntas, memoria a corto plazo, porque muchas de estas cosas ya ni lo recordaréis, de estos datos. ¿Veis? A ver cuántos datos recuerdo. Eso es memoria a corto plazo. El lóbulo temporal. Por tanto, ¿qué os propongo que hagáis si queréis trabajar el lóbulo temporal? Leer una noticia o leer noticias y cuando acabéis de leerla, hacer un resumen sin mirarla. A ver cuántos datos sois capaces de escribir. ¿Veis? Esto es ejercitar memoria a corto plazo, lóbulo temporal. Bien, avanzamos. Que no hay tiempo de correr. Vamos a llegar ya, como veis aquí, al lóbulo frontal. Como veis, el lóbulo frontal en el ser humano es el de mayor tamaño, con diferencia, ¿veis? Es el de mayor tamaño, es el que más ha evolucionado. Y fijaros, es el último que se acaba de desarrollar. Os dije ayer que el cerebro estaba en desarrollo hasta los 28 o los 30 años. Y ese cerebro, lo último que se va a formar, va a ser a nivel prefrontal, donde está la personalidad, la función ejecutiva, ¿no? El lóbulo frontal es para mí y para los neuropsicólogos, es el lóbulo estrella nuestro. ¿Por qué digo esto? Fijaros, hasta ahora os he dicho que si tenemos un daño cerebral, fijaros que daño cerebral, cuando hablo de daño cerebral podemos hablar de un tumor cerebral, un infarto muy impreso por trombo, por aneurisma, por hemorragia, de tipo hemorrágico, es decir, cualquier accidente que sea un traumatismo encefálico, es decir, un golpe, una caída, un golpe de la cabeza fuerte, un traumatismo fuerte, ¿sí? Cualquier de este tipo, de este daño cerebral, ¿vale? Si es a nivel occipital, ¿qué va a provocar? Va a provocar, pues, fallo a nivel perceptivo, visual. Si es a nivel parietal, pues fallo en el cálculo, fallo a nivel de tacto, de sensaciones somestésicas, de esquema corporal. Si es a nivel temporal, pues puedo fallar a nivel auditivo, fallos sobre todo a nivel de memoria, a nivel de la... Pues decimos que ahí esa palabra, no me sale esa palabra, esa sonora, no me sale la palabra, pues eso pues a nivel temporal, zona anómica, ¿vale? Es una anomia, no me sale la palabra. Tengo la punta de la lengua, zona anómica, ¿vale? Es decir, son ese tipo de fallos. Pero ahora bien, un fallo a nivel frontal, ¿qué puede ocurrir? Pues aquí puede ocurrir cualquier cosa. ¿Y por qué digo que puede ocurrir cualquier cosa? Porque a nivel frontal, el lóbulo frontal es el director de la empresa. Es el ejecutivo, esa es la función ejecutiva, es el director, es el que dirige la empresa. Es el que, si el director falla, la empresa pierde un poco, si pierde la cabeza, que es el director el que dirige, pierde sentido, ¿no? Es decir, puede ocurrir cualquier cosa en la empresa. Es como el entrenador de fútbol, los que gusta el fútbol. Yo puedo tener un equipo muy bueno, un equipo de fútbol con muy buenos jugadores, pero si el entrenador, que es el lóbulo frontal, si el entrenador es un entrenador novato, es un entrenador
que no sabe dirigir al equipo, que no lo coloca correctamente, que no los motiva para que trabajen, para que luchen, ¿no? El día a día. Entonces, ese equipo no va a funcionar. Pues eso ocurre con el lóbulo frontal. Por tanto, ¿qué funciones hay en el lóbulo frontal? Son muchas, sobre todo las funciones inútiles. Fijaros, se considera nuestro centro emocional de control de la personalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a un momento a la pizarra, venid conmigo a la pizarra. Veréis. Esto es lo que explicaba allí más o menos. Os vuelvo un poco a mirar, a ver otra vez, para que lo entendáis. Dijimos ayer, vemos aquí otra vez el lóbulo frontal, ¿vale? Lóbulo frontal, acordaros. Amígdala, sistema límbico, centro emocional. Hemos dicho que, por tanto, que el lóbulo frontal es el que controla la emoción. Por tanto, es el centro de nuestra personalidad. Si yo soy una persona muy impulsiva, tendiente al miedo, a la frustración, cuando algo me sale me frustro, el lóbulo frontal tiene que controlar esa frustración, tiene que regular esa emoción. Por eso se dice que es el centro de nuestra personalidad. Si veis aquí otra vez, volvemos a la imagen, la zona más prefrontal de todas, ¿vale?, es donde se encuentra la personalidad. Ayer dijimos que el cerebro se desarrolla hasta los 28 o 30 años aproximadamente. Por tanto, una personalidad no está totalmente desarrollada con 14, 15, 16 años. Está en desarrollo de la personalidad. Porque esa personalidad se desarrolla, está en el cerebro. ¿Cómo se supo esto? Fijaros. Hace años, un señor trabajaba en las vías del tren. Trabajaba en el tren. Este señor, cuando era un hombre muy educado, era un hombre puntual en su trabajo, era un hombre muy respetuoso, muy motivado, siempre quiere hacer muy perfeccionista su trabajo, pero tuvo un accidente y una barra se soltó y le atravesó el cerebro por aquí. Es decir, por aquí. La zona más frontal. Este hombre sobrevivió al accidente, pero se dieron cuenta de que había cambiado su personalidad. Dice, ¿cómo puede ser que ahora este hombre, que antes era súper educado, que nunca decía palabrotas, ahora sí hable mal, palabras malsonantes, le da igual llegar tarde al trabajo, es impuntual, le da igual hacerlo mal? Dice, es que le ha cambiado la personalidad, es otra persona. Por tanto, la personalidad está en el cerebro. ¿Y dónde está la personalidad? Pues aquí, en el lóbulo frontal, en la parte más frontal de todas, que está en desarrollo hasta los 28-30 años. Por tanto, una personalidad no está formada con 14, 15, 16 años, sino que está en desarrollo de la personalidad. ¿Qué ocurre? Volvemos a la pizarra. Si esta zona está en desarrollo, ¿pensáis que un chico con 14, 15 años tiene totalmente sus capacidades desarrolladas para controlar sus emociones? No, aún no lo tiene desarrollado. ¿Tiene toda su capacidad para tomar decisiones por sí mismo? No. Esa toma de decisiones aún está en desarrollo. Nosotros, como adultos que sí tenemos formada esa función ejecutiva, tenemos que ser lo que les enseñemos a desarrollar su lóbulo frontal, su toma de decisiones. Por tanto, como vemos aquí, el centro emocional del cerebro se encuentra, hemos dicho, en el lóbulo frontal y muy concretamente en la parte prefrontal del lóbulo frontal, la última que se forma. Esa personalidad está en nuestro cerebro. ¿Qué significa eso? Que si yo soy introvertido, está en mi cerebro. Si yo soy extrovertido, está en mi cerebro. ¿Y por qué una persona es introvertida y otra es extrovertida? Pues aquí está el componente genético de la conducta. Personas extrovertidas vienen de familias extrovertidas. Bien porque hay un componente genético y bien porque también hay un componente aprendido. ¿En qué porcentaje? Aquí depende del experto que escuchemos. Aquí no se ponen de acuerdo los expertos. Unos dicen que hay más componente genético, otros dan más importancia al componente aprendido. Ahí que cada uno decida qué pensar. Pero sí está claro que hay un componente aprendido y un componente genético en esa personalidad. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que esa personalidad está, por tanto, en el
cerebro. Segundo, no hay otra parte del cerebro donde las lesiones pueden causar una variedad tan amplia de síntomas. Es lógico, mucho anteriormente, ¿no? Una lesión a nivel frontal, una lesión a nivel ejecutivo puede provocar cualquier tipo de síntomas. Vamos a ver ahora, si os parece, juntos, cómo se divide el lóbulo frontal. Mirad, tenemos por un lado una corteza motora que controla los músculos del cuerpo. Son movimientos finos, ¿vale? Por ejemplo, el movimiento de los dedos cuando voy a escribir, los músculos que participan en el habla. De hecho, el lenguaje, el área de Broca, maneja los músculos de mi habla. Y el habla aquí en el mapa este. Aquí vemos, ¿veis? Esta corteza motora. Y aquí tenemos, fijaros, el área de Broca. El área de Broca es el responsable del lenguaje. Es el que establece cómo tengo que hablar. Parece que hablar es sencillo y una cosa muy normal, pero no es tan sencillo, fijaros. Se tienen que mover todos mis músculos para poder hablar. Y si muevo la lengua de una forma, mis cuerdas vocales se abren y se cierran de otra forma diferente, abro y cierro la boca de una forma, el sonido es diferente. Fijaros la dificultad que hay para establecer cada uno de los movimientos para hablar. Pues eso es aquí donde se organiza, el área de Broca, quien da la orden para que se produzca el habla. ¿Qué ocurre si hay una lesión, por tanto, en el área de Broca? Tendríamos lo que se llama una afasia de Broca. Una afasia es típico cuando hay ictus, infartos, trombos a nivel de Broca. Dice, oye, es que ha afectado en la parte izquierda del cerebro, porque es que ha dejado de hablar. ¿Ves? Que afecta a la parte derecha del cuerpo, hemos dicho, porque está cruzado. Por tanto, ese área de Broca es el que organiza ese lenguaje. ¿Ves? Pero está a nivel motor. La parte verde es la parte motora, la que establece los movimientos finos a la hora de escribir. Yo escribo porque mi cerebro da la orden a la mano de cómo se tiene que mover. Pero claro, para que mi mano escriba una O, una L, antes lo ha tenido que grabar. Se han formado, como vemos aquí, unas neuronas. Fijaros. Voy a dibujar para que lo veáis mejor. Imaginaros que este grupo de neuronas es la letra O. Este grupo de neuronas es la letra L. ¿Ves? Pero ¿qué pasa si tengo un ictus en estas neuronas de aquí? Dejaría de saber escribir la letra O dejaría de saber escribir la letra L. Y eso es el cerebro, como veis. El cerebro son 100.000 millones de neuronas y cada neurona tiene 10.000 cuerdas que se unen a otras neuronas. Y todo ese embrollo es el cerebro. Y cada neurona tiene sus funciones cuando se unen con otras neuronas. Perder esas neuronas es perder mis funciones. Por eso son los ictus, cuando afectan al área de Broca, afectan al lenguaje. Porque yo tengo aquí grabadas mis palabras, la forma de hablar. Por tanto, hay que volver otra vez a hacer carreteras nuevas para crear eso. Eso es lo que hacemos un poco los neuropsicólogos y logopedas. Crean esas palabras, crean esas carreteras nuevas para volver a hablar. Por eso es tan importante la rehabilitación neuropsicológica, por ejemplo, en el lenguaje. Cuando una persona ha sufrido un ictus, todos conocemos de sobra, que se afecta a la pierna o afecta al brazo, va a un fisioterapeuta que ayuda a volver a esa función, a la normalidad, o lo más normal posible. Pero no siempre se acude a un neuropsicólogo o a un logopeda cuando hay un problema a nivel cerebral. Y lo que estamos diciendo aquí es que tenemos que trabajar con el especialista para crear otra vez las carreteras que se han perdido en el cerebro. Vemos también aquí, ahora en amarillo, ¿veis? La parte más frontal del cerebro. Vamos a ver qué funciones tenemos aquí. Aquí tenemos en la zona prefrontal, que aquí se ve un poco más. Es decir, en esta zona prefrontal, que vemos aquí en el dibujo, ¿veis? Es donde están las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Y qué son las funciones ejecutivas del cerebro?
¿Veis? ¿Qué son esas funciones ejecutivas? Primero, son las que transforman nuestros pensamientos en decisiones. Un ejemplo. Yo siempre pongo este ejemplo a mis alumnos y vosotros lo vais a ver muy bien ahí. Yo, después de comer, puedo tomar dos decisiones. Uno, después de comer, sentarme en el sofá y pegarme una siesta, y pegarme unas cabezadas viendo la tele, o tomar la decisión de decir, venga, Manolo, Pepe, Antonio, María, Luisa, a levantarse del sillón y a irse a la Universidad de los Mayores. Claro, es ahora que en la Universidad de los Mayores, cuando empiezan a las 5, dice, eso cuesta levantarse. Pero esa motivación, esa toma de decisiones está en el lóbulo frontal del cerebro. Y yo siempre digo, ojo, cuidado, cuando una persona empieza a decir, yo no tengo ganas de ir a la universidad, yo me quedo en casa, si total, si eso es lo de siempre, o no quiere salir al teatro, o no quiere salir a tomarse algo con los amigos, si siempre está con las conversaciones de siempre, si ya estoy ya cansado, si ya estamos visto todo eso. Cuando empezamos así, significa que mi lóbulo frontal está perdiendo la motivación y la decisión de hacer cosas. Y esa pérdida de motivación puede ser un síntoma de que algo no está funcionando bien en mi cerebro. Por tanto, eso es una función ejecutiva. También tenemos otras funciones ejecutivas como por ejemplo la atención, que vamos a ver ahora en el siguiente tema. La atención, como dice Francisco Mora, un gran neurocientífico, es la ventana del cerebro. Si mi ventana está cerrada, yo desconecto totalmente. A mí no me entra información. Esa atención es una función muy importante. De ahí está el déficit de atención e hiperactividad, que parte de aquí, que luego veremos. Tenemos también la flexibilidad. Es decir, una persona tiene que ser flexible. Si yo soy rígido, no me puedo ni mover. No puedo avanzar, porque soy rígido. La rigidez, que hay muchas personas que decimos que son muy cabezones, decimos vulgarmente, esa rigidez también está en el cerebro. Yo tengo que ser flexible. Y si algo me está saliendo mal, tengo que ser capaz de, oye, pues voy a cambiar, hacer otra cosa diferente. Tengo que ver en qué me he equivocado para cambiar. Si yo sigo rígido porque no quiero cambiar, esa es una función ejecutiva muy importante. Esa rigidez, esa falta de flexibilidad. Tenemos otras funciones ejecutivas, por ejemplo, la inhibición. ¿Qué es inhibirse? Inhibirse es ser capaz de aislar algo, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, estoy escuchando o viendo la televisión y mis nietos están por ahí saltando y gritando, tengo que ser capaz de inhibir lo que hay alrededor y centrarme en la televisión. Esa es la clave nuestra. Ser capaz de inhibir una función muy importante, que está muy relacionada con la atención, porque si no soy capaz de inhibir, no soy capaz de estar atento. ¿De acuerdo? Por tanto, si veis aquí, todas estas funciones me ayudan a tomar decisiones. Tomo decisiones en lugar de donde tengo que dirigirme. Ese es el ejecutivo. Esa es la función ejecutiva. El que tiene que ordenar qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Cambiar si algo está funcionando mal. Si yo quiero ir al campo y está lloviendo, oye, pues tendré que cambiar la actividad y hacer otra cosa diferente. Eso es ser flexible. Esa es mi función ejecutiva. Por eso se dice, y hay un tema muy interesante que tratamos en la universidad, es el tema de la inteligencia. Y es que la inteligencia está en el cerebro, en la función ejecutiva. No sé si ha quedado más o menos claro qué son las funciones ejecutivas. Ya digo que esto es para un tema muy amplio de la neuropsicología, pero al menos que tengamos esa pincelada para que en un futuro, más tranquilamente, podamos tratar este tema. Y seguro que habrá tiempo de tratarlo. Espero que haya quedado claro más o menos este tema, los lóbulos cerebrales. Acordad, un lóbulo occipital, la visión, lóbulo parietal, todo lo que es el tacto, ¿vale? El esquema corporal, la orientación del espacio, temporal, sonido, memoria a corto plazo. El lóbulo frontal es el director, el que me dirige, el que dice cuándo hay que hacer las cosas, cómo hay que hacerlas, cuándo hay que hacerlas, qué hay que cambiar para hacer las cosas. Hay que estar concentrado, atento. El que dirige el lenguaje, el habla. ¿Veis? Todo eso es el lóbulo frontal, el que me da la personalidad, lo que soy yo, cómo soy yo. ¿Veis? Todo eso es mi cerebro. Si os parece, al menos quiero que ha quedado claro qué soy y cómo somos. Entonces antes, si tengo algún duda, ya sabéis, escribo un correo y iré contestándola. Os emplazo ya, si queréis, para la siguiente clase,
donde vamos a empezar a trabajar ya el tema de la atención y la memoria que tanto os interesa. Nos vemos en la próxima clase.